Amigos televidentes, continuamos con Cerrando la Noche. Como es costumbre, ya Junior, a partir de esta hora vamos a darle participación a nuestros invitados. Placer, un honor en el día de hoy recibir a don Miguel Mejía, secretario general del Movimiento de Izquierda Unida, MIU. La verdad que es una figura en América Latina y para nosotros pues es interesante este conversatorio que vamos a sostener y yo sé también que de interés para el público de Cerrando la Noche. Buenas noches, don Miguel, bienvenido. Buenas noches. Esto debe llamarse la doble J, Cerrando la Noche. De Giovanni y Julio. Junior, así mismo. Pero Miguel, cada uno se escribe con Y. Sí, Junior con Y, Giovanni con Y también. La doble Y entonces. La doble Y cerrando la noche. Cerrando la noche. Giovanni decía la importancia de la presencia de Miguel hoy en este programa. Y yo creo que es así. Y sobre todo en un momento en que el Caribe está siendo de una u otra manera agredido en nombre de una política de lucha contra el narcoterrorismo, pero que mucha gente entiende que se trata solo de una pantalla, que lo que se esconde detrás de todo eso es una intencionalidad netamente política, geopolítica y comercial de influir en los asuntos internos de Venezuela. Y quisiéramos iniciar la conversación para que nos ayude a entender un poco qué ha estado pasando en Venezuela, yo digo en estos últimos 7 años, de 2018 a 2025. Vimos en 2018, incluyendo el 19, con una gran escasez y una presión también de la administración norteamericana, que inclusive en ese periodo se inventaron un gobierno paralelo con un apoyo tremendo. Juan Guaidó, como se llamaba, ese exdiputado que terminó siendo decretado o autoproclamándose presidente de la República. ¿Qué ha ocurrido? Por un lado, que no ve que del 19 al 24 parece que no olvidamos que Venezuela existía. Las informaciones bajaron, no se vean las colas en los supermercados. Nadie hablaba de Venezuela hasta que ocurrieron las elecciones de julio del 2024. Ayúdanos a entender qué ha pasado. Mira, y es un poco de historia, Julio. Yo recuerdo que cuando nosotros salimos de la amnistía que dio el gobierno de Antonio Guzmán, empezamos a construir desde la cárcel. 78. La 78. La necesidad de construir una unidad de la fuerza de izquierda. Y salimos y los que estábamos presos, más los que estaban en el exilio, ya desde la cárcel del exilio estábamos viendo la necesidad de construir un instrumento fuerte de la unidad de la izquierda dominicana. Y surge entonces la Izquierda Unida, así simplificando, y vamos al proceso electoral del 78 en 2 bloques. La Unidad Socialista, que era el PSD y el Movimiento por el Socialismo, y la Izquierda Unida, que era un conjunto de fuerzas, que estaba el Bloque Socialista, el MPD, la Unión Patriótica y demás. Fuimos separados. Fafa Tavera era el candidato de una franja de la izquierda y Narciso y Tulio Alcharvelo era candidato del otro bloque. Hicimos un ejercicio de integrarnos al proceso político y una modificación de la táctica política, porque hasta ese momento estábamos planteando el cambio del sistema por otra vía, que no fuera la vía electoral. Ya, estándolo insertando en el proceso electoral, ya evidentemente la sociedad dominicana, a partir del gobierno de Antonio Guzmán, coge otra característica y obliga a una readecuación social, política, de la fuerza que gravita en la sociedad dominicana. Algunos entendimos el momento y otros no. Otros todavía están con el viejo discurso de aquella época. Mientras se está bajando de la montaña, se está incorporando y muchos de esos movimientos armados se incorporaron a la vida política y fueron alcanzando pequeños peldaños y llegaron a gobernar.
el caso de Honduras, el caso de Guatemala, el caso de El Salvador, etcétera, y Colombia incluso, Bolivia, que es el último reducto. Bolivia, porque me refiero a los lugares donde había movimiento armado. sí. En República Dominicana logramos avanzar. ¿Por qué te hago esta pequeña reflexión, Junior y Giovanni? Porque después que logramos consolidar una estructura de unidad de izquierda que fue la más importante en esa época, entonces ya nos comenzamos a dividir por una serie de lecturas sobre la realidad nacional y la realidad internacional. Fafa y Narciso, que eran dos dirigentes muy importantes en ese momento, lo siguen siendo todavía porque tienen su historia y están ahí, han hecho su contribución y están ahí, comenzaron a desarrollar una teoría sobre que la revolución era inminente, que la revolución estaba al doblar de la esquina. Y evidentemente eso generó una polémica al interno de la izquierda, lo que entendía que la revolución era inminente, que estaba al doblar de la esquina, y lo que entendíamos que no, que estábamos entrando en un proceso nuevo de la sociedad dominicana, pero que requería de una lectura correcta del momento histórico en que estábamos situados. Bueno, yo recuerdo que pertenecíamos a una organización que se llamaba Movimiento Antiimperialista Internacional, que lo encabezaba Chery Jaga, que aquel entonces era el primer ministro de Guyana. Lo representaba Clement Roji, que era su canciller. Después murió Chery Jaga y llegó Janet Jaga. Y en ese movimiento coincidíamos las organizaciones de izquierda de América Latina. Y entonces a Fafa Tavera se le ocurrió escribir una tesis, que está por ahí sustentada, El Caribe ardiendo en llama ya. Ese era el título. Y evidentemente ya generábamos ese tipo de diferencias al interno de la izquierda, porque teníamos ya lectura distinta. Y lo que tenía más coincidencia en ese momento era Narciso y Fafa. Y yo diría que eran los dirigentes de más peso en ese momento. Yo acababa de salir de la cárcel, por circunstancias me tocó jugar un papel público, entré a la cárcel siendo menor de edad, salí en la amnistía, caí preso junto con el MEN, salimos en la amnistía y ya yo no podía volver a la clandestinidad. Yo era dirigente estudiantil, ya tenía que asumir un rol público. Y me tocaba entonces ir a la unidad de la izquierda a representar al MPD. Y viví toda esa vivencia con esta gente que eran de una generación anterior a la mía. Fafa, Narciso, Cucuyo, Don Mercedes, Ignacio Rodríguez Chapini, esa playa de dirigentes. Pues ya el Caribe en ese entonces se decía que estaba ardiendo en llamas. ¿Cuántos años han pasado de eso? Casi 40 años han pasado de eso. Y realmente el Caribe, cuando está envuelto en llamas, es en este momento. Porque lo que está sucediendo en Venezuela, donde se ha involucrado la región del Caribe como punto focal para el efecto dominó que quiere efectuar los Estados Unidos, cogiendo como pretexto el narcopoder, el narcoterrorismo y esa cosa, todo ese estigma que han venido creando alrededor de figuras que dirigen gobiernos revolucionarios, gobiernos que no han sido resultado de un movimiento armado, gobiernos que han sido resultado dentro de sus propias reglas del juego, ha sido resultado de un proceso electoral, porque los sandinistas obtuvieron el poder mediante una revolución sandinista y lo entregaron por la vía electoral. Duraron 16 años en la oposición fuera y retornaron con una política de reconciliación nacional y retornan por la vía electoral. Y eso no es democracia. Hicieron una gran reflexión. Sus primeros años de gobierno se confrontaron con el sector empresarial, con la iglesia, con todo el mundo, y luego entendieron de que se podía coexistir mediante un programa nacional, tanto con los empresarios como con la iglesia. Y yo llegué a un momento que fui a Venezuela, luego que ellos retornaron 16 años después, y yo me sorprendí cuando vi esa armonía entre el sector empresarial nicaragüense y la iglesia.
Entonces le decían a Daniel Ortega que él era un monaguillo, un clérigo, porque ya tenía buenas relaciones con la iglesia. Y el padre Miguel Bravo comenzaron entonces también a crearle un estigma, porque estaba muy vinculado a los sandinistas. Y surgieron entonces, por la vía democrática, gobiernos como en El Salvador, que ya habían asimilado una experiencia negativa, porque bajaron de la montaña, se incorporaron al proceso político y fueron ganando pequeños escaños en la asamblea, en los ayuntamientos, en las gobernaciones, poquito a poco. Pero le dio un poco de brega, tuvieron que hacer varios intentos para obtener por la vía electoral, para poder obtener el control político por la vía electoral. ¿Y cuál fue la reflexión que ellos hicieron? Que la fórmula que ellos estaban presentando como oferta electoral, la forma de los comandantes, no era lo viable. El comandante Chafí iba con la comandante Nidia, o el comandante Salvador González, Leonel González, iba en forma con otro comandante. En un país pequeño que ya tenía tantos muertos de la guerra. Entonces, electoralmente, se dieron cuenta que no era atractivo esa fórmula, la fórmula de los comandantes. ¿Qué hacen? Entonces, democratizan más la boleta y se inventan un Mauricio Funes, que era un comentarista de CNN y que se había casado con una muchacha brasileña, con Banda, que estaba muy vinculada al PT de Brasil, que estaba gobernando. Y esa modificación de la fórmula de los comandantes le permite obtener el poder por la vía electoral. Fíjate cómo ellos han ido readecuando su táctica electoral, el FMLN, y ganaron las elecciones. Pasó lo mismo con Chávez. Chávez, que intentó dar un golpe, cayó preso, fue amnistiado por Caldera, y yo que conozco a Chávez desde antes de ser presidente, en un momento que voy a Venezuela, veo que me lleva al círculo militar. Y yo me preguntaba en mi interior, ¿cómo este tipo acaba de dar un golpe, sale de la cárcel y me está trayendo aquí a un círculo militar? Pero mayor sorpresa fue que cuando estábamos entrando al club, ese círculo militar, ahí en el Fuerte Tiuna, la gente no lo dejaba caminar. Los militares le hacían el saludo. Pues yo no puedo entender esto. Me decía yo en mi interior, todo frente a un fenómeno que yo no lo entiendo. Y te digo, Giovanni Junior, que para llegar al lugar, que podíamos llegar en 3 minutos, duramos casi 1 hora. Wow. Le llevaban los niños para que le pusieran la mano, un liderazgo terrible. Y en el tiempo, comenzamos a hablar sobre la construcción del Congreso Anfitriónico, ese tipo de cosas, a trabajar en eso. Y en el tiempo, de repente me dice que se va a lanzar como candidato. Yo, bro, te estás viendo loco, porque tú ni tienes partido, ni tienes nada. Aquí hay un bipartidismo, una oligarquía muy fuerte, que están los copellanos y están los adecos. ¿Con qué tú piensas electoralmente llegar al poder? Tú tienes un estigma de golpista, ¿cómo es esto? Evidentemente, él estaba viendo lo que yo no estaba viendo desde fuera. Él estaba viendo que había una crisis sistémica de los partidos del bipartidismo tradicional, sobre todo los adecos y los copellanos, y que ese era el momento de una brecha y meterse por la vía electoral. Y fue correcto. Ahora, ¿lo hizo dentro de un marco de una unidad ideológica o de un programa ideológico? No. Lo hizo mediante una unidad amplia, diversa y plural, que pudiera representar el universo de intereses y los disgustos por la incapacidad que habían generado los adecos y los copellanos, y subirse en ese oleaje con una propuesta novedosa, en la cual te planteaba el referéndum, en la cual te planteaba una serie de medidas que democratizaban y de reforma a la Constitución por la vía de un referéndum. Y esa fue su bandera electoral. Y ganó las elecciones electoralmente. O sea, el chavismo no es el resultado de una acción militar. Y lo más importante de ese proceso, que es un fenómeno a estudiar, es que te modifica la Constitución radicalmente mediante
un referéndum que lo logró instituir en la Constitución, donde le pedía la oportunidad, le preguntaba a la población si querían modificaran esto, lo otro, y lo hizo. Y yo recuerdo que yo le dije, porque también estaba en juego la continuidad del periodo de gobierno de él. Y yo recuerdo que yo le digo, pero ven acá, si tú apenas tienes 6 meses aquí, trata de consolidarte y cumplir con la oferta que hiciste electoral y después tú más adelante. No. Claro, yo entendí después, aprovechó el oleaje. Y se autoimpuso un referéndum el mismo. Un referéndum democráticamente con toda la ley ahí. Y se modificó la Constitución. Tan así que hasta el caballo, que de que miraba para un lado, lo puso a mirar para el otro. Tenía un sentido, todo cosas como esa. Entonces, en Venezuela se ha producido un cambio y en ese proceso de reforma constitucional, con la participación del pueblo, no se tiró un solo tiro, no hubo un solo muerto. Y a partir de ahí, el chavismo ha estado gobernando democráticamente, porque es el país que más elecciones se han realizado. Junior y Giovanni, debo decirlo, en lo que va de este año, se han producido mínimo 4 elecciones de gobernaciones, de la asamblea, las presidenciales y las municipales. Espérate, las municipales se han producido democráticamente. ¿Qué es lo que ellos han alegado para realmente desarrollar una ofensiva para desestabilizar o para destruir el chavismo? Los fraudes electorales. En un sistema de votación electrónico que es un referente en el mundo, el sistema electrónico venezolano. Pero aparte de eso, con un CNE que fue de consenso de la oposición y del gobierno por intervenciones de organismos internacionales. Entonces se van a un proceso electoral y esperan perder el proceso electoral para descalificar al árbitro. Oye, desde el momento en que tú decidiste participar en ese proceso, tú lo estás legitimando. Entonces la razón no es esa, la razón es otra. La razón es que hay una carencia de base de sustentación popular que tú no puedes, por la vía democrática y electoral, modificar lo que tú quieres y estás apelando a una serie de pretextos. Y han ido utilizando muchísimas fórmulas. Ustedes hablaban ahorita de la escogencia de Juan Guaidó como presidente en algo tragicómico, porque se van a una plaza, levantan la mano y este es el presidente, con el apoyo de los Estados Unidos, con financiamiento de Estados Unidos, incluyendo el mismo Trump. Luego tuvo que hacer una reflexión y decir que fue engañado por ese grupo, porque ese grupo lo que hicieron fue una piñata, Junior, una piñata con los fondos que le daban los norteamericanos. El mismo Donald Trump tuvo que reflexionar. ¿Y dónde está Juan Guaidó? Se espumó y está viviendo precisamente de esa ayuda que le estaban dando ellos para desestabilizar. Le dieron vigencia a la guarimba, eran guarimba todos los días, protestas todos los días, conspiraciones todos los días, sobornos todos los días, atentados todos los días, sabotearon la industria petrolera, sabotearon la industria de energía, y se crea entonces un gran desabasto, que es lo que tú preguntas, un gran desabasto. Tú ibas a los supermercados vacíos, tú ibas a la farmacia vacía. ¿Por qué? Porque históricamente Venezuela depende del petrodólar. Su industria petrolera era lo fundamental, lo que le generaba riqueza a ellos. Y ellos teniendo un clima y una diversidad en el clima que les permitía incursionar su economía en otras áreas del turismo, de la agricultura y demás, nunca se interesaron en eso. Ahora tuvieron que hacer, como decimos nosotros los dominicanos, de tripa corazón. Entonces, a diversificar su economía, comenzaron a proteger la industria nacional y comenzaron a producir alimentos, a producir medicamentos, a flexibilizar su política de inversión extranjera. Tenían un desorden en torno a eso, a sincerizar la economía. Y es donde, entonces ya, esto está acompañado de una ofensiva fuerte con un bloqueo, igual o peor que el de Cuba.
que lo bloquean los mercados, aquí mismo en la República Dominicana, que fuimos nosotros beneficiarios del programa energético Petrocaribe, y a Chávez lo acusaban de que estaba enajenando el patrimonio venezolano. Y resulta que llegó un momento cuando llega Danilo Medina que teníamos una deuda de casi 2.000 millones de dólares, de aquello que decían la oposición que nos estaban regalando a nosotros de los países pequeños, pobres y no productores de petróleo del área del Caribe, de ahí surge Petrocaribe. Y llega un momento que Danilo, en base a una experiencia que se había dado con Uruguay, que era también parte de Petrocaribe, y creo que con Argentina, que ellos habían pagado la deuda, y por el pago de la deuda global se hace una reducción del pago importante. En esta operación que hizo Danilo Medina, el país economizó 400 millones de dólares. 400 millones de dólares que no sirven para otras cosas. Entonces, se pone de manifiesto de que no nos estaban regalando nada, porque tuvimos que pagar. Hicimos una alianza entre PDVSA y Refidonza, que es una alianza desigual, porque estamos haciendo una alianza de un país pequeño, no productor de petróleo, que más que una refinería lo que tiene es una destilería, ¿entiendes?, obsoleta, de baja capacidad productiva. Entonces se hace una alianza con un país que es el cuarto productor de petróleo del mundo. En ese momento no estaba todavía el bloqueo tan fuerte, estaba la producción alta, pero los precios del petróleo estaban altísimos, sobrepasaban los $100 el barril de petróleo. Se hace una alianza de PDVSA y Refidonza. Eso genera muchísima presión interna. Algunas se veían, ustedes no la percibían. Yo que estaba ahí, una presión interna terrible. No querían esa alianza. El 51% del Estado Dominicano, como establece la ley, y el 49% para los socios extranjeros, en este caso Venezuela. Pero nos están suministrando el producto con 1% de interés a pagar en 25 años y 3 años de gracia. 3 años de gracia. A lo que Leonel llegó a decir en un momento que la gobernabilidad en República Dominicana se debía gracias a Petrocaribe. Era una relación de gobierno a gobierno. Ahí no había forma de hacer corrupción, de buscar comisiones. Pues tendría que hacerlo entre la cúpula de los gobiernos. Pero comenzaron a conspirar. Empresarios y con funcionarios que tenían dentro del gobierno. Porque dentro del gobierno habían funcionarios que se compraban y se pagaban. Yo recuerdo que Chávez en una oportunidad me planteó crear las pomponas populares. ¿Qué eran las pomponas populares? Que son estas pomponas que se montaran en los barrios de gas, para ellos suministrar el gas a precio de costo y que las organizaciones sociales se vendieran y se compraran su gas. Y para mí era formidable. Pero uno, sin una experiencia de Estado, uno está pensando en el pueblo y uno piensa que es un gobierno que tiene que responder a los intereses del pueblo. Cuando no planteo el tema, veo resistencia, pero no alcanzo a ver más allá de la resistencia por lo que está pasando aquí. Si esto le conviene al gobierno porque se va a quitar presión social y vamos a ayudar a los sectores populares. No, es que en el Palacio había un representante que compraba y que pagaba. Y ese representante una vez me lleva a mi oficina de Palacio, a uno de los grandes distribuidores del GLP, que tenía casi el 90% del mercado, para que yo lo introduzca y que sea a través de ellos que se haga eso. No, yo represento aquí los intereses del Estado, no de ningún grupo privado. Imagínate tú ya lo que se deriva a partir de ahí, la guerra que se deriva de ahí. Comenzaron a sabotear los barcos que venían a traer los productos, porque tenían gente en la presidencia de Refidonza y en el Ministerio de Industria y Comercio. Y ahí vino la guerra. Yo lo enfrenté públicamente en ese momento y denuncié públicamente. Y el país se benefició de eso. Ahora, ya muere Chávez, la circunstancia que ya todos sabemos, y entonces le toca a Nicolás el momento más difícil. Ahora,
Vamos a hablar de ese momento más difícil, Miguel, luego que regresemos de la obligatoria pausa que siempre hay que hacer en estos espacios. De vuelta con Cerrando la Noche, esta interesante conversación con don Miguel Mejía, que en la última visita que hizo a Venezuela andaba con el presidente Maduro de Miguelón. Una confianza muy íntima veo que tienes con el presidente Maduro, pero sigue contándonos. Yo quiero llegar al nivel que tú me preguntaste, como son el programa. Viene el bloqueo, viene la guarimba, vienen las conspiraciones, viene todo bien. Y yo, que duré 17 años con una oficina en el Palacio Nacional, con Danilo, y con Leonel y con Luis. Y con Luis, porque me lo pide, por un vínculo familiar y por razones de coyuntura, porque él llegó a un momento que el mundo estaba cerrado. Nosotros podíamos contribuir modestamente a conjurar parte del COVID. Aprovechar tus relaciones y tu experiencia. Exacto. Y ahí vinieron la vacuna china, la donación de China, que eso ayudó a evitar un poco. ¿Palió la situación? Y eso le dio una imagen también al gobierno. Claro. De buen manejo de eso. Bueno. Y una lección, me imagino, porque una de las primeras medidas que anunció fue que cero cuestiones estratégicas con China. Claro. Y con Venezuela también. Venezuela lo escribió en su programa de gobierno. Y yo lo aconsejé como amigo. Digo, mira, tú no debes enfrentarte con esto, por esto y esto y esto. Pero vamos a seguir para aprovechar el tiempo. Viene entonces Nicolás y le entran con una ofensiva. Yo pensaba, este es un hombre que viene del movimiento obrero, este es un analfabeto, le decían de todo. Y con este le contaron los días, es de cuestión de días. Y tremenda sorpresa. Le hacen el bloqueo, crean un desabasto, ya tú sabes lo que genera eso, la irritación que genera eso, hasta en los amigos que no puedan entender a fondo qué es lo que pasa. Y ellos se ven obligados a diversificar su economía. Y hoy debo decirte que el 100% de la canasta familiar se está produciendo en Venezuela. Han prohibido la exportación de alimentos para que el consumo interno lo tenga. Han protegido la industria nacional y es lo que ha generado que muchos economistas, incluyendo economistas norteamericanos, estén hablando hoy del milagro económico de Venezuela. Cómo en medio de esta ofensiva su producción de petróleo casi se redujo casi en un 75%, con los sabotajes, con los bloqueos, no podían hacer transacciones. Aquí mismo hay una deuda pendiente que no podían pagarla aún se quisiera porque la OFAC, que es un organismo del Tesoro norteamericano, tiene prohibiciones para eso. Pero para otra cosa no, porque ese 49% de esa sociedad, hubo un grupo empresarial dominicano que hizo un lobby en Estados Unidos y la OFAC le permitió que le compraran el 49% de la sociedad de las acciones de Venezuela. Y bueno, ahí yo me fui al presidente y digo, espérate, así no. Y ya yo me había opuesto con los venezolanos a que se rompiera esa sociedad, porque ellos bajo el regulamiento económico veían lo que esto podía representar, el ingreso en ese momento. Yo lo veía más allá de eso. Yo veía la importancia política y geopolítica de que ellos tuvieran una sociedad en República Dominicana. Y además era el sentimiento de Chávez, porque Chávez tenía un sentimiento muy particular con República Dominicana, porque siendo cadete venía a jugar pelota en Los Minas y tiene algunos sentimientos con la República Dominicana por el barrio de Los Minas. Y yo le decía a Nicolás, bueno, si tú quieres traicionar el sentimiento de Chávez, traiciona tú. Yo no, yo estoy en contra de eso. Por esos grupos, bajo una orientación política, el interés era más político que económico, comenzaron a insistir, y además ellos estaban interesados de que ese 49% se lo compraran a Venezuela, pero para tenerlo ellos como grupo privado. Y entonces ya ahí hay dos elementos, el elemento económico y el elemento político. Ya no hay ningún vínculo político que obligue
a tener esa sociedad económica. Y lo logran. Afortunadamente, por ahora, el gobierno, Luis Abinader, no le ha dado ese 49% a través de la llamada alianza público-privada a ese grupo que hizo el lobby, que fue el grupo Los Risset, lo digo claramente, que se ganaron un beneficio también en esa operación. Se ganaron un beneficio, hicieron el lobby y lograron que el Estado comprara. Entonces Luis compró el 100%. Ahí ya viene la parte política de cómo hay que ir deteriorando la relación política entre Venezuela y República Dominicana, que empiezan los gobiernos del PLD, pero los gobiernos del PLD resisten y mantienen por lo menos su derecho soberano de marcar distancia, pero sin prestarse a maniobras de conspiración y de golpeo contra Venezuela. ¿Qué es lo que hace este gobierno? Este gobierno no resiste y se pone a disposición de todas las maniobras norteamericanas para conspirar contra Venezuela. De ahí se produce un hecho sin precedentes de piratería aérea aquí en República Dominicana, que 2 naves propiedad de la industria petrolera venezolana vienen aquí a buscar servicio de mantenimiento, porque con el bloqueo ahí no eran de Maduro, son aviones, son del gobierno venezolano, de PDVSA, y esos aviones con frecuencia vienen aquí. Uno de esos aviones iba a Estados Unidos. Cuando había esa cumbre de Naciones Unidas, que iba la vicepresidenta, iba uno de esos aviones. Ellos sabían perfectamente esos aviones y vienen aquí en un acto de piratería aérea y confiscan los aviones. ¿Cuál era el pretexto? El que ellos inventan. ¿Cuál fue la técnica? Y debo decir, para ser justo, lo he dicho en otro programa, lo digo aquí, Junior. El último en enterarse de eso fue Luis Abinader. Eso lo hicieron al margen de su conocimiento y su consentimiento. Eso fue una maniobra que lo hicieron la CIA con la hoy procuradora Jenny Berenice y con Hugo Porchela, que era el director del IDAC. Crearon, el presidente no sabía nada, yo fui a las 12 de la noche y le dije, mire, está pasando esto. Y ya al día siguiente, que ya los pilotos se habían ido, cuando los pilotos vienen al día siguiente, a las 8 de la mañana, a buscar su avión, cuando fueron al hangar del Higüero, estaba rodeado por una gente de la CIA, no le permitieron la entrada. ¿Por qué? Porque Jenny y estos Porchela utilizaron una táctica bilateral para ganar tiempo, para crear un marco jurídico. Buscaron un juez, ese juez se opuso, y después buscaron a Kenia Romero, que fue que dio el visto bueno, el acto, y ese es el marco jurídico, y el presidente estaba obligado a aceptar eso. Esa es la verdad histórica. Ya ahí eso es un problema que lacera nuestra soberanía. ¿Y en base a qué documentación la juez Kenia dio la autorización? Bajo los argumentos que le dieron la agencia de inteligencia norteamericana, lo que ellos le dio la gana, que son los aviones de Maduro, pero ahí no demostraron que encontraron droga ni nada de esa cosa, lo que le dio la gana. Pero lo triste de eso es que lo hacen en territorio dominicano. Y después, no conforme con eso, viene Marco Rubio acá, hace un show mediático en el Palacio Nacional y el país se entera de cosas que no sabía, de si hay tierra rara, el volumen de tierra rara, si hay tierra rara, con quién la debe comercializar, con quién no. Eso es lesivo a la soberanía nacional. Más allá de que tú puedas estar de acuerdo o no con lo que pasa en Venezuela, eso es lesivo. Y no conforme con eso, Junior, se va al hangar de allá de Higüero, él solito coge una pegatina y se la pone en un avión que ya está confiscado. Hace un circo mediático. Y eso también es lesivo a la soberanía nacional. Pero peor aún, estamos frente a la presencia de una crisis de soberanía en República Dominicana. Aquí se metió por debajo de la mesa un decreto que sacó Luis Abinader hace algunas semanas, ya quizás meses, que era un decreto que decía que estaba dirigido para luchar contra el cartel de los soles. ¿Tú se recuerdas? Sí, decreto. Un decreto, pero con ese decreto lo que se está buscando es permitir el uso del espacio aéreo, marítimo y terrestre de República Dominicana.
para agredir a Venezuela. No conforme con eso, traen al jefe de guerra, ministro de guerra. Heiser. Lo traen aquí, hace otro show mediático y le aprueban facilitarle la base aérea de San Isidro y el aeropuerto internacional Las Américas para cualquier agresión contra Venezuela. Ya ellos tienen el cerco con Puerto Rico, con Guyana, con Trinidad y Tobago, y República Dominicana forma parte de eso. Tan así que se dice que en una de las escalas que hizo María Corina para llegar a Oslo fue República Dominicana, no sé. Pero hasta eso se dice. Han dicho tantas cosas de eso que uno no sabe ya. Pero está bien. Pero lo que no te en duda es de que se ha puesto la soberanía en manos de los norteamericanos. Ese cambio aquí de política. Aquí hay una crisis de soberanía sin precedentes, Junior. Tú revisas la historia, tú que eres un estudioso de la historia. Ni Balaguer llegó a esos extremos, ni Trujillo llegó a esos extremos. Era inconcebible que este presidente se prestara a lacerar la soberanía, más allá de la coincidencia, la simpatía o no que pueda tener. Yo siempre lo orienté de que debía salir una diplomacia de paz, que se mantuviera al margen de eso, que preservara el país, que se preservara él. ¿Por qué nosotros tenemos que inmiscuirnos en esos asuntos? ¿Por qué? Porque los norteamericanos se lo piden por un problema geopolítico. El estigma de que Nicolás es el presidente del cartel de los soles, que es el narcoterrorista, dictador. El dictador, es un estigma que se está creando para crear un condicionamiento global para el día que le den, que haga el magnicidio, una parte importante del mundo lo acepte como bueno y válido porque no ha matado a un presidente, ha matado a un narcoterrorista. Pues yo soy de lo que creo que el objetivo es él. Es él, porque ellos piensan que saliendo de él se va a producir un desparpajo. Y no tenemos tiempo. Yo te traje aquí el informe que tiene Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos en el plan de la Casa Blanca. Te lo voy a dejar aquí para que tú lo estudies. Ese está ya en español, ¿verdad? Este está en español, claro. Está en español, si no Julito te lo traduce. Julito habla todos los idiomas. Aquí está. Búscate ahí, porque no tenemos tiempo. Pero te lo dejo. Después tú comentas y ahí tú vas a saber. Como pensé que íbamos a hablar también del tema nacional, te traje el expediente aquí. Mira. Este es solo el caso Senasa. Mira el volumen de esto. Esto es el caso Senasa. Este gobierno que debe concentrarse en mejorar su imagen con todos estos escándalos, de estos extraditables, de este hecho que no solamente tiene un componente económico, sino humano, porque quién sabe cuánta gente han perdido la vida con toda esa maniobra, con todo ese chanchullo. Aquí está esto. Y estas son cosas que el gobierno debe concentrarse y no estarse inmiscuyendo en cosas que no le corresponden, que no le importa al pueblo dominicano. Él ha convertido este país, lastimosamente, en una colonia. Y a veces yo pienso que en vez de tener un presidente democráticamente electo, porque fue democráticamente electo, lo que tenemos es un administrador de colonia. Volvemos a los buenos tiempos de la colonización, que es el propósito. Cuando tú te lees ese documento, Junior, tú te vas a dar cuenta de eso. Para finalizar, Miguel, ¿qué podemos esperar en los próximos días con respecto a Venezuela? Es impredecible. Yo creo que después de ese despliegue que ellos han hecho sin precedentes en la historia, ellos no pueden replegarse sin dar un pelliquito. ¿Cuándo lo van a dar? ¿Cómo lo van a dar? Pero algo tienen que hacer, porque como el repliegue sin exhibir nada. ¿Está preparado el gobierno y el pueblo venezolano ante una situación como la que se pudiera avecinar? Bueno, no sé si están preparados, están obligados a resistir, a vencer o a morir. No tienen más alternativa. Ese no es el camino que ellos quieren el camino de la paz, quieren el camino del diálogo, pero paz en soberanía. Cuantas veces ellos han querido diálogo, ha habido diálogo, hablaron por teléfono en estos días. Y Nicolás, en los días que yo llegué, me habló de esa conversación, y cuando comenzaron, y él me dijo, son unos indiscretos, no saben guardar secretos,
y efectivamente comenzaron a filtrar a través de algunos medios de prensa norteamericanos fragmentos de lo que ellos querían. Pero así como en la Casa Blanca tiene una ley que obliga que ese tipo de llamadas se graben, también los venezolanos lo grabaron. Entonces, si ellos comienzan a deformar lo que se habló, si ellos tienen la grabación, también lo tienen los venezolanos. ¿Entienden? Entonces, es impredecible lo que puede pasar ahí. Hay que seguir apostando a la paz, por una paz en soberanía, y la única forma de la paz tiene que ser el diálogo. Evidentemente, esto ha servido para unificar y consolidar más el gobierno y al pueblo, a la alianza cívico-militar, porque ya los venezolanos están armando a los civiles con las Fuerzas Armadas, y a dividir a la oposición, porque Capriles ya está en el Congreso, tiene gobernador y tiene alcalde, y está en contra de la intervención. Al final, ante una incursión militar, el pueblo se verá obligado a defender su soberanía, claro, independientemente si está a favor de Nicolás Maduro. Es un asunto de Estado, lamentablemente. Ellos han establecido una alianza cívico-militar y lo han propuesto. Independientemente del poderío militar que pueda tener Estados Unidos, lo que todos debemos abogar es por evitar el derramamiento de sangre y que se imponga la sensatez a través del diálogo. Eso está hundiendo lanchitas, y ayer ya cogieron un barco petrolero. Pero mientras están hundiendo lanchas contra el narcotráfico, están indultando a un preso que tiene 44 años, condenado no por Biden, condenado por los tribunales norteamericanos, a Juan Orlando Hernández, de Honduras. Don Miguel, lamentablemente tú sabes que el tiempo en televisión es implacable, tenemos que despedirlo. Gracias por aceptar la invitación. Y ver si vuelve. No, la invitación está totalmente abierta para luego, ojalá no pase nada, y cuando lo tengamos aquí, simplemente lo que está pasando en Venezuela se quede en el tintero y de ahí no pase. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por su pluralidad y por su receptibilidad, porque en este momento hay un cierre total mediático, donde quieren solamente amplificar una sola visión, que más que informar, desinforma. Bueno. Ustedes permiten la conceptualización y que el pueblo saque los televidentes saquen sus conclusiones. Así es, gracias. Y nos despedimos de don Miguel Mejía, secretario general del Movimiento de Izquierda Unida, MIUT. A ustedes gracias por la sintonía. Este equipo, como siempre, encabezado por Junior Espinosa, y quien les habla, Giovanni Almonte. Nos despedimos. Será pues hasta mañana.